conclusión. Yo soy un fanático de todo lo que dice el doctor Luciano Gattignoni y sus fenotipos LIH son teorías muy interesantes, pero son teorías que tienen que comprobarse. Como les dije, no hay nada nuevo en COVID. Vamos a hablar de las cosas más relevantes de la ventilación mecánica y lo que cualquier persona que, pues desgraciadamente en estos momentos de pandemia deba estar enfrente de un ventilador, tiene que saber. Sobre todo, pues cuando son personas que no planeaban estar enfrente de un ventilador. No ha cambiado nada, pero sí tenemos esto. Desde un principio teníamos que protegernos. Y para protegernos, no solo si creemos que el paciente tiene COVID, puede ser una pseudomonas multiresistente, puede ser H1N1, puede ser Acinetobacter. Tenemos que tomar las medidas de protección que debimos haber tenido siempre, es decir, la bata, el cubrebocas, los guantes y si vamos a hacer algún procedimiento en la vía aérea, la careta. Esto es lo mínimo indispensable que tenemos que tener al acercarnos a un paciente, cualquier paciente, no solo un paciente sospechoso de COVID. Si hubiéramos tenido estas reglas de protección antes de que llegara COVID, es muy probable que el número de trabajadores de la salud que se infectaron y algunos que desgraciadamente fallecieron no hubiera sido un número tan grande. Y COVID no va a ser la única tragedia a la que nos enfrentemos. Entonces, por favor, siempre tengan las medidas de seguridad cuando se acercan a un paciente, especialmente cuando van a manipular la vía aérea. Si el paciente no está intubado, es importante que le pidan que se ponga el cubrebocas. Y este cubrebocas incluso puede ser un signo clínico. Cuando los pacientes están hipóxicos, empiezan a tener complicaciones neurológicas por COVID. Es difícil que ellos se pongan el cubrebocas. Entonces, cuando ustedes vean que un paciente, primero se van a acercar a un paciente y ustedes le van a pedir, por favor, póngase el cubrebocas antes de acercarse 2 metros a él. Y en el momento en el que ustedes vean cómo se pone el cubrebocas, si le cuesta mucho trabajo, si no coordina el poner el cubrebocas, desde ese momento empiecen a sospechar que tal vez el paciente ya es un paciente complicado. Es muy importante que no hagamos nebulizaciones aerolizadas abiertas en este tipo de pacientes y mientras estemos en una situación de pandemia. Si vamos a dar nebulizaciones, tiene que ser por disparo y si vamos a dar nebulizaciones, tiene que ser por circuito cerrado. Solo disparos y circuitos cerrados, nebulizaciones abiertas en este momento no podemos utilizar. Todas estas son diapositivas cortesía, tal vez sin permiso del doctor Uriel Chavarría. Otra situación que podemos hacer nosotros en cualquier lugar, tengamos o no tengamos nuestro pulsoxímetro, e incluso esto es una cosa que yo he hecho mucho cuando hablamos por teléfono con algún paciente que está muy inquieto si debe ir o no debe ir al hospital. El hecho es de pedirle que haga esta prueba de Roth. La fotografía que ven, no el conde Contar, la otra fotografía, es el doctor Ariel Roth el que diseñó esta prueba. Y esta prueba es pedirle al paciente que cuente del 1 al 30 en una sola respiración. Si el paciente logra contar más de 5 segundos, si el paciente logra contar más de 7 números, es probable que su saturación periférica esté arriba de 90. Se necesita una reserva funcional para poder contar tantos números, especialmente si nos vamos a las pruebas de sensibilidad y especificidad altas, cuando pedimos al paciente que cuente del 1 al 30 y damos como positivo que cuente más de 10 números por más de 10 segundos. Ese paciente está saturando por arriba de 90, ese es un paciente en el que con una relativa seguridad podemos decirle quédate en casa, toma paracetamol, haz esta prueba regularmente y dime cuántos números llegas y en el momento en el que esté por debajo de 10 números, tal vez ese sí sea un paciente que ya debamos de ver personalmente. El hecho de hacer esta prueba incluso disminuye mucho el estrés de los pacientes cuando pues tienen miedo, están muy desesperados por si tienen COVID, han visto las noticias, tal vez ya hay algún paciente, algún amigo, algún familiar desgraciadamente que haya fallecido por COVID o tal vez estuvieron en contacto con uno de estos pacientes, entonces hablan por teléfono y te piden que si pueden ir al hospital. Tú les dices, haz esta prueba de Roth, tiene más de 10 números y cuenta por más de 10 segundos, quédate en casa. Son menos de 10, especialmente menos de 7. Ese sí es un paciente que tendría que ser valorado clínicamente. El doctor Martin Tobin, que es toda una institución de los cuidados intensivos y en especial de la ventilación mecánica,
Él dice que lo primero que debe uno hacer es ver al paciente a lo lejos, especialmente si el paciente no nota que lo están observando, y ver el patrón respiratorio. No soy muy bueno para hacer presentaciones. Traté de eh, traté de que ponerle un cubrebocas a Martin Tobin y al paciente. Si alguien pudiera hacerlo y compartirme la diapositiva, se los agradecería mucho. Pero el punto es, en esta época tenemos que ponernos el cubrebocas antes de acercarnos al paciente y pedirle al paciente, si no está intubado, que se ponga un cubrebocas. Pero lo que hace Martin Tobin, observar el patrón respiratorio antes de entrar por completo a la habitación. Y una vez que está en la habitación, ver la retracción de los músculos accesorios, tocar el esternocleidomastoideo con el dedo. Es una prueba que yo les recomiendo mucho que hagan. Martin Tobin pone su dedo en el esternocleidomastoideo del paciente, en esta época con cubrebocas y guantes, y así le permite ver cuál es el esfuerzo respiratorio que el paciente está haciendo al momento de respirar. Es una prueba muy útil junto con el valorar el patrón respiratorio. Realmente en esta época se necesitan muy pocos casos para volvernos unos expertos en ver quién tiene un trabajo respiratorio muy aumentado y quién no. El otro punto es un índice que se desarrolló para las puntas nasales de alto flujo, pero que está funcionando en todo tipo de oxígeno suplementario, puntas nasales convencionales, ventilación no invasiva. Se llama índice de Rock. Esto es la SAFI, la saturación sobre la FiO2, sobre la frecuencia respiratoria. Cuando la SAFI sobre la frecuencia respiratoria es mayor de 5, nosotros sabemos que el apoyo respiratorio que está recibiendo el paciente es suficiente para mantener su trabajo respiratorio adecuado. Cuando el índice de ROX es menor de 5, entonces sabemos que el trabajo respiratorio no es adecuado y este es el paciente que tiene que ser valorado para una probable intubación. Hay mucha discusión sobre, perdón, sobre en qué momento debemos intubar al paciente, sobre la intubación temprana, la intubación tardía, pero lo que sí es cierto que un paciente que tiene menos de 5 de índice de ROX es un paciente que debe de ser valorado por un experto, un intensivista, un urgenciólogo, alguien con experiencia en medicina interna, un neumólogo, para evaluar si el paciente debe de ser intubado. No es que tenga menos de 5 y lo intubemos. Más de 5 es un paciente que puede esperar un poco la valoración. Menos de 5 es alguien que ya no puede esperar la valoración. Este índice es más reciente, incorpora la frecuencia respiratoria y parece ser todavía más útil para evaluar al paciente que ya no puede esperar por el tomar la decisión si debe ser o no debe ser intubado. Es la saturación por 100 sobre la FiO2 por la frecuencia cardíaca, por la frecuencia respiratoria. Y esto es muy obvio. Un paciente que está polipneico y taquicárdico, aunque tenga una saturación sobre FiO2 alta, tiene una demanda metabólica por el esfuerzo respiratorio, por la taquicardia, que está haciendo imperiosa la necesidad de evaluar si el paciente debe de ser intubado. Este es un índice que yo he encontrado particularmente muy útil al momento de tomar decisiones sobre qué paciente debe ser intubado o no debe ser intubado. No es este índice y tomar decisiones, pero este índice nos ayuda a poner una valoración crítica, una valoración numérica con la que dos doctores pueden hablar. Uno puede decir, yo lo veo muy bien, el otro puede decir, yo no lo veo tan bien. Alguien puede decir, pues yo creo que está empeorando. Pero si podemos ver el IROX ajustado a la frecuencia cardíaca a través del tiempo, pues entonces estamos viendo un paciente que se deteriora o un paciente que está más allá de los niveles de seguridad. Hay una prueba que se convierte en una situación de costumbre, que me parece que es una costumbre peligrosa, y es que se le quita a los pacientes el oxígeno suplementario para ver hasta dónde desaturan, para evaluar si ya pueden estar sin oxígeno o para evaluar si han mejorado. Esto es muy peligroso porque en especial este tipo de pacientes tienen problemas en el mecanismo de defensa que se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces son pacientes que están estables y tal vez retirarles el oxígeno suplementario sea el empujón que necesitan para perder por completo los mecanismos de protección, de ventilación, perfusión, principalmente la vasoconstricción pulmonar hipóxica, y de ser un paciente que estaba relativamente estable puede ser un paciente que termina en intubación. Entonces, por favor, no hagan esta prueba de retirar el oxígeno suplementario para evaluar cómo está el paciente. Lo correcto es aumentar
el suplemento de oxígeno, si el paciente tiene puntas nasales, subir a FaceTime, si tiene FaceTime máscara reservorio, o valorar a qué suplemento de oxígeno la saturación periférica está en 95%. Es decir, un paciente puede tener puntas nasales a 1 litro y tener 93%. Yo subo los 5 litros de puntas nasales, el paciente se va a 95. Entonces yo sé que si aumenté la FiO2 a un 30% y con eso logra saturar 95, el porcentaje de cortos está en 20%. Si yo poniendo una máscara reservorio con FiO2 al 100% y 15 litros minuto no logro que sature 95, si ven cómo está en la tabla, esto quiere decir que el paciente tiene más de 50% de cortocircuitos. Incluso no necesitamos tomar una gasometría arterial para evaluar el porcentaje de cortocircuitos que tiene el paciente. Esto es un paciente que está intubado o un paciente que no está intubado. Con esta prueba de aumentar el FiO2 hasta encontrar 95%, sabemos cuál es el porcentaje estimado de cortocircuito que tiene el paciente, y el porcentaje de cortocircuito es una de las principales situaciones con las que debemos evaluar la posibilidad de que el paciente sea intubado o no sea intubado. Hipoxia se define con una SAFI, saturación sobre FiO2, menor de 325, lo cual corresponde a que el paciente esté a 3 litros saturando 92, a 6 litros de oxígeno suplementario saturando 93, o a más de 10 litros saturando menos de 95. Un paciente puede tener 92 de saturación periférica y estar muy bien, o puede tener 92 de saturación periférica y estarse muriendo. La diferencia es el que está muy bien está respirando como nosotros, FiO2 al 21%, y el que se está muriendo está saturando 92 con una saturación al 100%. Siempre que alguien les diga, un paciente está saturando 92, la respuesta inmediata tiene que ser, ¿a qué FiO2? Y una vez que sabemos la FiO2, ¿con qué frecuencia respiratoria? El decir, el paciente tiene 94, doctor, no los debe tranquilizar. No los debe tranquilizar hasta que les digan con 30% de FiO2 y 20 de frecuencia respiratoria. No solo es lograr una saturación, es el precio que se paga. Con esfuerzo respiratorio le hace frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, y con el apoyo de oxígeno suplementario lo que nos dice si un paciente está bien o está mal. Esta gráfica es del 2016, pero los pacientes como están presentados ahí se parecen muchísimo a los pacientes que estamos viendo en COVID. Como les digo, realmente no hay nada diferente en lo que valoramos de un paciente sobre su lesión pulmonar, sobre cómo ventilarlo, sobre la decisión de intubarlo, COVID o no COVID. Un paciente que nunca fue intubado tiene una mortalidad alrededor del 60%, y es una mortalidad muy parecida al paciente con intubación temprana. El paciente que tiene una mortalidad excesiva, una mortalidad del 70% o más, es el paciente que tardamos en intubarlo. Intubación tardía más de 3 días. Eso es una situación que no podemos permitir. La intubación tardía definitivamente cobra vidas, es un precio a pagar demasiado alto en sufrimiento para el paciente y en recursos para el hospital. Si lo intubamos temprano, si el paciente nunca requirió intubación, la mortalidad es prácticamente la misma, como la pueden ver en esta gráfica. Pero si tardamos en intubar al paciente, la mortalidad es desconsiderablemente alta. Hay una controversia entre los autores representados principalmente por Luciano Gattignoni versus Martin Tobin. Gattignoni apoya el concepto de una intubación temprana, y Martin Tobin es alguien de las personas que ha estado abogando por hacernos entender que los niveles de hipoxia que tolera un ser humano sin secuelas son más bajos de lo que nos han hecho creer siempre, de una saturación por arriba de 90. Es una discusión muy importante, pero que no tiene ninguna relevancia clínica. Si nosotros vemos un paciente que tiene un índice de ROX por debajo de 5, un paciente que tiene un trabajo respiratorio de una manera apreciativa visual muy aumentado, es un paciente que tiene que ser intubado. El tratar de no intubar al paciente por pensar que la mortalidad de los pacientes COVID es muy alta, eso es un concepto equivocado.
Las mismas condiciones que desde hace más de 20 años, más de 30 años nos dicen este paciente no debe ser intubado, este paciente sí debe ser intubado, son las mismas que tenemos en COVID. Y la misma tragedia de no intubar a tiempo a un paciente es la misma tragedia de COVID o no COVID. El paciente nunca intubado tiene una SAFI mayor de 212, es decir, con 3 litros satura más de 92, con 6 litros más de 95 y con 10 litros más de 98. Versus el paciente que debe ser intubado de manera temprana, tiene una SAFI menos de 160, es decir, con 3 litros satura menos de 80. Y si se dan cuenta, estas son cifras del 2016, pero son las cifras que estamos viendo hoy en este día 2020 de pacientes COVID. Menos de 92 con 6 litros y menos de 95, 10 litros. Se dan cuenta que los pacientes están claramente separados entre una hipoxia ligera y una hipoxia muy severa. El problema es el paciente nunca intubado versus intubación tardía. El paciente nunca intubado tiene 93 de saturación a 3 litros, 95 a 6 litros, y el paciente de intubación tardía es muy parecido en los rangos de hipoxemia. Es decir, el reto no es ver a quién tenemos que intubar temprano. El reto es diferenciar un paciente que nunca fue intubado versus un paciente con intubación tardía. Es una zona gris donde hay varias situaciones. El paciente nunca intubado no presenta disnea. El paciente con intubación tardía presenta un trabajo respiratorio muy aumentado. Nuevamente es una condición clínica. Intubamos al paciente porque tiene un cierto grado de hipoxia, tal vez no muy severa, pero tiene un trabajo respiratorio demasiado aumentado, es decir, el paciente está taquipneico. Si ya hemos decidido intubar al paciente, debemos recordar que las buenas intenciones deben de pasar por un proceso científico. Hace mucho sentido, con mucha lógica, el hacer este tipo de cajas para intubar al paciente, pero estas cajas tienen que pasar la prueba del tiempo. Y pasar la prueba del tiempo es darnos cuenta que, uno, no son tan protectoras como los consideramos, y dos, pueden complicar una vía aérea difícil. Y realmente todas las vías aéreas en una situación de urgencia, en una situación de terapia intensiva, son vías aéreas potencialmente difíciles. Entonces, realmente, si la protección que nos está dando no es tan adecuada y si puede llegar a complicar la vía aérea de un paciente que tiene ya criterios de intubación difícil, pues tal vez el costo-beneficio no sea tan importante el utilizar este tipo de cajas. De todos modos, se debe de probar en un estudio randomizado, en estudios clínicos bien llevados, si esta caja tiene alguna utilidad. De momento pareciera que no. Lo que sí sabemos es que no debemos de utilizar mucho la bolsa máscara reservorio, y si la utilizamos tenemos que utilizarla a 2 manos. Miren arriba, en la figura A, tenemos un paciente que está respirando, contaminando con toda la vía aérea, y abajo en la B tenemos un paciente que está, como se muestra en la fotografía, siendo ventilado a una mano. La contaminación es prácticamente la misma. Si van a utilizar una bolsa máscara reservorio, tenemos que tener varios puntos. Uno, tenemos que ponerle un filtro, que es esa imagen verde señalada por la flecha amarilla, que les dice que ahí hay un filtro que evita que haya contaminación del paciente para nosotros. Y dos, tenemos que poner la máscara a 2 manos, porque cuando ponemos la máscara a 2 manos, como se puede ver en la figura C, la contaminación es prácticamente nula para el personal de la salud. Nosotros hemos llevado un punto más, y esta es una lección que a mí me parece fundamental en el manejo de la vía aérea, no solo del paciente COVID, sino cualquier tipo de paciente, el conectar la máscara del AMBU al filtro, como se ve aquí, para que no haya contaminación del paciente hacia nosotros, y a su vez al ventilador mecánico. Puede ser en una modalidad controlada por presión, puede ser APRV, puede ser control presión. Nosotros ponemos 20 de PIP con 8, 20 de presión inspiratoria con 8 de PIP y una frecuencia respiratoria entre 10 y 15. Y con esto el paciente puede respirar cuando él quiera. Hacemos el selle perfecto. Con esto le damos presión positiva y le damos FiO2 al 100%. Es decir, el paciente tiene el máximo beneficio que una ventilación le puede dar al momento de intubarlo. Y como estamos sujetando la máscara a 2 manos, evitamos contaminación y el paciente tiene un filtro,
Entonces, tenemos la máxima protección para nosotros. Entonces, esta técnica protege completamente al paciente y nos protege completamente a nosotros. Uno de los puntos indispensables de cualquier tipo de ventilación invasiva, no invasiva, la bolsa, máscara, reservorio, si es que la van a usar, es tener filtros en todas las ramas de inhalación-exhalación. Y si van a utilizar bolsa, máscara, reservorio, como se ve en la imagen, tiene que tener una válvula de PIP. Es muy difícil que en un paciente que necesite ventilación mecánica le logremos una oxigenación adecuada en cero de PIP dándole con la bolsa, máscara, reservorio. Es importante tener siempre válvulas de PIP. Las máquinas de anestesia también deben de tener estos filtros para antivirales y humidificadores de la vía aérea. El ARTS clásico, los últimos 50 años, ha sido el tratar de que una medicina personalizada, saber exactamente qué es lo que necesita el paciente y no una receta de cocina que se aplique a todos los pacientes. Desgraciadamente en COVID, en esta pandemia, cuando tenemos tantos casos, no tenemos suficientes médicos experimentados en el manejo de ARTS o de pacientes de terapia intensiva, tenemos que dejar un poco de lado la medicina personalizada y encontrar algo que beneficie a la gran mayoría de los pacientes, porque muchas veces no vamos a tener tiempo de hacer algo tan personalizado en cada paciente. Este es el único cambio que yo podría decirles que tenemos en una pandemia COVID. Son demasiados casos como para tratar de hacer lo mismo que hacemos todos los días. Por supuesto que todos deben de estar en protección alveolar, pero muchas veces es más seguro mantener un relajante muscular que tratar de acoplar el ventilador en las primeras horas del paciente en ventilación mecánica. El ARTS clásico, CIRA, SIRPA, como lo quieran llamar, es lo que Luciano Gattinoni llamó un pulmón de bebé, un pulmón relativamente pequeño. Si ustedes ven abajo de la imagen que dice ARTS clásico, la gran mayoría del pulmón está colapsado y lo que vemos en negro es el pulmón sano, es muy poco pulmón, tal vez en menos del 50% de lo que el paciente tiene regularmente. Si tenemos un paciente COVID-19 en etapa temprana, lo que ustedes están viendo en los triángulos rojos basales es una situación de condensación donde muy probablemente, y así lo han visto los estudios de autopsias, hay daño alveolar difuso. Pero en el triángulo rojo arriba también hay vasodilatación muy importante, con una pérdida del mecanismo de compensación que se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Esta es la diferencia entre el ARTS clásico y el ARTS de COVID. Luciano Gattinoni lo determinó en dos fenotipos, el fenotipo L, que se llama low, cuando decimos que la elastancia está baja, estamos diciendo que la distensibilidad está muy alta, es una distensibilidad arriba de 40. Recuerden, el medir la distensibilidad de un paciente es el volumen corriente sobre la meseta menos pi. Es muy raro ver un paciente con ARTS, con CIRA, con más de 40 mililitros por centímetros de agua. De hecho, en la reunión que se hizo en Berlín para establecer los llamados criterios de Berlín, se trató de poner que uno de los datos de ARTS, junto con la PaO2-FiO2 por debajo de 300 con 5 de pi para hablar de lesión pulmonar y el Berlín 1, Berlín 2, acorde a la relación PaO2-FiO2, era una distensibilidad por debajo de 40. Si se hubiera aceptado este consenso y decir que la distensibilidad iba a ser un criterio de Berlín, entonces hoy no tendríamos discusión. Como algunos casos tienen más de 40 de distensibilidad, no podríamos llamarlos ARTS, pero por cuestiones técnicas, por creer que no todos los hospitales podían medir distensibilidad, se determinó no utilizar esto. Pero ahora tenemos un paciente con distensibilidad cercana a la normal, es un fenotipo L. Tenemos que pensar que es la relación ventilación-perfusión el verdadero problema de este paciente, y pacientes con COVID y distensibilidades bajas, menos de 40, que tienen colapso alveolar, y es el ARTS clásico. El ARTS clásico, insisto, es un pulmón pequeño. Luciano Gattinoni lo llamó el pulmón de bebé, y en el ARTS de tipo CARS, como lo llama John J. Marini, por un sistema inflamatorio, lo que tenemos son microestresores, es decir, pequeñas zonas dañadas que al momento de ventilarse van a dañar a todo el pulmón. Aunque esta zona es muy pequeña, en el círculo rojo y amarillo, esta zona va a ocasionar
que si el paciente sigue ventilando espontáneamente, ya con este daño, un daño autoinducido. Y si tratamos de ventilarlo fuera de protección alveolar, estas pequeñas zonas van a potencializar un daño a todo el pulmón. Dicho de otra manera, en ambos casos, ARDS clásico o ARDS COVID, las medidas de protección alveolar son indispensables. No se puede creer que se puede romper las leyes de protección alveolar porque esta es una enfermedad diferente. Eso no es cierto. La regla número 1 y más importante de la ventilación mecánica, tal vez la lección más importante de esta plática, es utilizar volúmenes corrientes bajos. Se trató de establecer 6 mililitros por kilogramo de peso ARSNET, y la verdad es que en la vida real todos ventilamos a 7.5 mililitros por kilogramo de peso cuando sacamos el promedio. No es que todos ventilemos a 7.5, es que algunos los ventilamos en 8, otro en 4, y al terminar el promedio son 7.5. Pero la intención es tratar de ventilarlos lo más cercano a 6 posible. Cuando se rompe este 6 y empezamos a ventilar un Berlín 3, un pulmón con mucho daño, a más de 6, por cada mililitro que aumentamos de 6 por kilo, la mortalidad aumenta un 20%. Y esta mortalidad no se debe a que el paciente tenga COVID o sea diabético, o etcétera, etcétera. Se debe a que nosotros pusimos un exceso de volumen corriente en el paciente. Y si alguien estableció un volumen corriente, por cada mililitro que nosotros lo aumentamos del basal que se puso, la mortalidad aumenta un 15%. El criterio más importante al iniciar la ventilación mecánica es cuánto volumen corriente le voy a poner. Y una vez que lo establezco, lo último que voy a hacer es subir ese volumen corriente. Por supuesto, las asincronías causan daño, por supuesto la hipercapnia causa daño, pero por favor traten de respetar el volumen corriente. El primer criterio que van estableciendo el ventilador es el volumen corriente, y tal vez el último criterio en aumentar debe de ser el volumen corriente. Nosotros tenemos que medir al paciente y sacar su peso ideal. En una forma rápida de empezar, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de lo que el consenso y lo que Secretaría de Salud en México ha establecido, que un médico intensivista coordine a otros 6 doctores junto con algunos otros técnicos y enfermeras para monitorizar a 30 pacientes. Esto es algo desmedido, y por eso, si tenemos que empezar una ventilación mecánica que nos gane en tiempo, empezar hombres 450 mililitros y mujeres 350 mililitros es un buen número para empezar. Por supuesto, hay hombres muy pequeños, hay mujeres muy grandes, pero si hacemos estos rangos, muy difícilmente nos vamos a salir entre 6 y 7 mililitros por kilogramo ARSNET. En un mundo ideal, las pandemias no deben existir. En un mundo más tolerable, tendríamos tiempo suficiente para medir a todos los pacientes, sacar el peso ideal acorde a la ecuación de predicción de peso predicho. Pero si no tenemos mucho tiempo, iniciar en 450 hombres, 350 mujeres es un buen número para empezar. Y una vez que tengamos algo de tiempo, medir al paciente y establecer el volumen corriente adecuado de este paciente, pero pocas veces nos vamos a equivocar si iniciamos con estos rangos. Tal vez ni un solo de los pacientes se va a quedar en este rango. Algunos necesitarán 480, otros 300, etcétera, etcétera. Pero este rango es suficiente para no lastimar al paciente en un inicio. La regla número 1 es que la PIP ideal no existe. Esto es algo que debemos establecer. Yo, a lo largo de estos años que he visto ventilación mecánica, nunca he visto un solo paciente, que se salve porque alguien encontró la PIP ideal. Y sí he visto muchos pacientes que se mueren porque más de 3 doctores en un solo día trataron de encontrar la PIP ideal. Regla número 1, la PIP ideal no existe. Regla número 2, la PIP ideal no existe, por favor deje de buscarla. Nosotros podemos establecer la tabla FIO2 de PIP bajo y FIO2 alta, y va a ser exactamente lo mismo que hemos utilizado en los últimos 20 años, lo que se está utilizando en COVID. De hecho, pareciera que solo hay 2 números para empezar. El fenotipo L, que decimos que tiene una distensibilidad normal, una placa que no, una tomografía que no está tan blanca, no requiere tanto PIP, y poner al paciente en PIP de 10 con FIO2 al 100% debe de ser suficiente para que el paciente oxigene adecuadamente.
Si esto no es suficiente, hacemos un segundo reto de poner el PIB en 15 y consideramos que el paciente puede estar en fenotipo H. Si ustedes utilizan la tabla FIO2-PIB bajo, lo van a hacer tan bien como se ha hecho en los últimos 20 años, COVID o no COVID. Si el paciente les preocupa mucho, pueden iniciar en 115. Si ustedes creen que fue una intubación temprana, que el paciente aún todavía no desarrolla mucho colapso, puede ser FIO2 100 y PIB de 10 y después ir escalonando o desescalonando acorde a la tabla FIO2 PIB como la ven aquí. Mucha gente podrá decir, oye, podemos encontrar la mejor distensibilidad, podemos encontrar el punto de inflexión inferior, tal vez contemos con el recurso de tomografía por impedancia eléctrica, hay muchos y muchos y muchos, etcétera. ¿Habrá algún bienaventurado que quiera titular el PIB por el ultrasonido pulmonar? Nada de esto ha demostrado ser superior a la tabla y realmente ningún estudio ha demostrado que el PIB mejore la mortalidad. Por supuesto, los primeros estudios debieron haberse hecho en la década de los 60 con Ashworth. Ahí tal vez sí hubiéramos encontrado una diferencia, pero el aplicar PIB en un rango entre 5 y 15 centímetros de agua es suficiente para diluir la consecuencia de mortalidad por PIB. Es decir, el que alguien crea que 2 centímetros de PIB, tenía PIB de 8 y lo subí a 10, tenía PIB de 8 y lo bajé a 6. Es muy poco probable que ese cambio impacte la mortalidad. Va a impactar más el que logremos encontrar un medicamento que sí interrumpa la historia natural del COVID. Va a impactar más que tal vez el paciente tenga que ser dializado, etcétera, etcétera. Pero creer que 2 centímetros de agua van a hacer el cambio en la historia, es muy difícil que algo estadísticamente significativo se relacione a un cambio de 2 de PIB. Lo primero que hacemos nosotros cuando ponemos el volumen corriente y fijamos el PIB en 10 para establecer la mecánica pulmonar es ver la presión pico. Si la presión pico está por debajo de 30, la verdadera meta, el medir la presión meseta para asegurarnos que esté por debajo de 30 está cumplida, porque en ventilación controlada la presión pico siempre va a ser mayor que la presión meseta. Es decir, una forma en la que nosotros pasamos visita un poco rápido es ver todas las presiones pico del ventilador. Si las presiones pico están por debajo de 30, la verdadera meta, la presión meseta está por debajo de 30 y entonces tenemos un poco más de tiempo para ver las cosas. Si la presión pico está por arriba de 30, entonces nos acercamos, buscamos el botón de pausa inspiratoria, apretamos el botón de pausa inspiratoria y nos aseguramos que la verdadera meta, que la presión meseta esté por debajo de 30. Porque la presión meseta es la presión de la vía aérea durante una pausa inspiratoria. Al quitar el flujo, por eso es una pausa inspiratoria, nosotros quitamos la resistencia de la vía aérea y solo vemos la distensibilidad del circuito. Si la presión meseta está arriba de 27, es probable que esa presión positiva empiece a causar cor pulmonal, es decir, aumento de las resistencias pulmonares y falla de ventrículo derecho. Por eso, la presión meseta debe de estar por debajo de 27 centímetros de agua, porque cada que aumenta de 27 centímetros de agua, la posibilidad de que provoquemos falla de ventrículo derecho se va elevando exponencialmente, como pueden ver en esta curva. Siempre mantengan la presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Una forma rápida de ver esto, al momento de entrar y ver 10 ventiladores, es la presión pico de todos los ventiladores excepto uno está por debajo de 30, pues vamos a buscar ese ventilador que tiene más de 30, midamos la presión meseta, asegurarnos que todos tengan una presión meseta por debajo de 30 y después empezar a verlos con relativa calma. Otro punto muy importante es que la meta no es la mejor oxigenación. Cuando nosotros vemos una oxigenación liberal más de 96% versus una conservador más de 88%, la mortalidad es la misma. Pero tal vez el consumo de oxígeno sea desmedidamente elevado en la versión de 96. Tal vez tuvimos al paciente saturando con FIO2 al 100% algunas horas cuando con el conservador estuvo al 60%. Y realmente en una pandemia con tantos casos, el ahorrar un poco de FIO2 puede ser la situación de ahorrar el oxígeno en todo el hospital. No es raro reportes en algunas partes del mundo donde se acabó la norepinefrina, donde se acabó el oxígeno del hospital. Bueno,
si no le hacía ningún bien estar en 96% al 100% de FiO2, tal vez sí ahorrar oxígeno para el siguiente paciente sea diametralmente importante. Eso es lo que nosotros hacemos en la vida real, esto es lo que nosotros enseñamos. Por ejemplo, no ha sido raro el tener que intubar 3 pacientes al mismo tiempo, donde uno está con un caso, hay un urgenciólogo muy bueno en el otro caso y en el tercer caso hay un médico general. Mientras establecemos los parámetros de ventilación, el médico general se le ha indicado, mira, hombres 450, mujeres 350, frecuencia 20 por minuto, flujo de 60, rampa descendente, disparo en 4, pones el PIP en 10. Satura más de 88, sí, vamos a dejarlo ahí y vamos a ver las metas de CO2. Satura menos de 88, no, pone el PIP en 15 y vemos si satura o no más de 88. Después tenemos al único grupo que se beneficia de un aumento de PIB. Y este grupo es aquel que tiene una presión pico por debajo de 30. Insisto, la verdadera meta es poner el botón de presión meseta y ver que la presión meseta esté por debajo de 30 y ver que la relación meseta menos PIB esté en 15 o menos y que al aumentar PIB la relación PO2-FiO2 aumente 25 puntos. Este es el único paciente que realmente se benefició de ponerle un mayor PIB del que ya tenía, el que cumple estas 3 características. Presión meseta está por debajo de 30, meseta menos PIB 15 o menos, y la relación PO2-FiO2 aumentó más de 25 milímetros de mercurio. El grupo de mayor mortalidad, por el contrario, es aquel que cuando le aumentas PIB, aumenta más de 30 la presión pico, es decir, la presión meseta puede estar por arriba de 30, y más importante, la relación meseta menos PIB está por arriba de 18 centímetros de agua. Este es el grupo de mayor mortalidad en ventilación mecánica, es un grupo que no podemos permitir que exista. Recientemente en el New England Journal of Medicine salió un artículo sobre si los residentes que hacían guardias de 24 horas cometían más errores que los residentes que estaban 12 horas. Y se encontró de manera paradójica que los residentes que estaban 24 horas cometían menos errores que los que tenían 12 horas. Por supuesto, solo estábamos considerando la sobrecarga de trabajo y las horas, el cansancio por las horas de trabajo. Hay 2 puntos que no se consideraron en ese estudio. Los doctores que estuvieron 12 horas vieron más pacientes. Ese puede ser el punto por el cual se equivocaron más. Pero hay una cosa que nosotros creemos que se debe considerar muy importante. Los médicos que estuvieron 12 horas quizás hicieron cambios solo porque llegaron de nuevo ingreso. Cambios que los que estuvieron 24 horas no hicieron porque ellos mismos hicieron el primer cambio en las 24 horas. Es decir, dejamos la misma indicación durante 24 horas, al paciente le fue bien. Llegamos a las 12 horas y solo por el hecho de querer cambiar algo, por la buena intención de que tal vez yo lo puedo hacer mejor que mi compañero, por no tolerar que mi compañero lo haya hecho bien, quizás cambiamos algo en el ventilador que no tenía tanto caso cambiar. Si la presión meseta está por debajo de 30 y la meseta menos PIB está por debajo de 18, los cambios que tú hagas no van a ser tan significativos en beneficio del paciente y sí puede ser que el romper una continuidad de tratamiento sea algo diametralmente importante. No digo que nosotros no debemos de hacer cambios, digo que debemos de hacer cambios significativos y tal vez tolerar cierta incertidumbre. Hay una regla de plata que se ha vuelto muy popular en la actualidad, el que la presión meseta menos PIB esté por debajo de 15. Algunos autores dicen 13. Lo que tienen que entender es una cosa: si alguien puede mantener oxigenación y eliminar CO2 con una meseta menos PIB de 13 centímetros de agua, ustedes están identificando a un paciente que tiene un pulmón sano. No es que sus parámetros hayan hecho una modificación mejor al paciente que lo que tenía antes. Es que si alguien puede tener una meseta menos PIB por debajo de 13 con un volumen corriente que le permita oxigenar y eliminar CO2, eso es un pulmón sano. Por el contrario, si nosotros establecemos incluso en un pulmón sano una relación meseta menos PIB mayor de 18, esos pacientes se van a lastimar por una presencia de cor pulmonar. Son 2 extremos.
Meseta menos pi por debajo de 15, 13 identifica un pulmón que no está tan lesionado en relación a si logramos que oxigene y elimine CO2. Pero identificar una meseta menos pi para arriba de 18 identifica pacientes, uno, que tienen un pulmón muy severo o al que estamos exigiendo demasiado con la ventilación mecánica. Por eso siempre tenemos que ver esta relación meseta menos pi. De hecho, nosotros siempre tenemos que excluir que los pacientes tengan algún grado de cor pulmonar, porque los pacientes bajo ventilación mecánica que desarrollan cor pulmonar inducido por el ventilador son los pacientes de mayor mortalidad. Lo ideal es hacer un ecocardiograma y asegurarnos que el ventrículo derecho no está sufriendo con estos parámetros de ventilación. A veces es difícil tener un equipo de ultrasonido en el área COVID, quizás el experto no quiera entrar o no puede entrar en el área COVID y podemos utilizar esta escala. Si la neumonía es la causa de ARTS, aquí es un punto para todos los pacientes COVID. Si la presión pico menos PIP es mayor de 18, la pongo en rojo porque de todas las que están viendo, esta es una que depende exclusivamente de nosotros. No podemos permitir que un paciente tenga una relación meseta menos PIP mayor de 18 porque eso crea cor pulmonar. Si la saturación sobre FiO2 es menos de 190, el paciente está hipóxico y esa hipoxia causa la famosa vasoconstricción pulmonar hipóxica y en subsecuente más cor pulmonar, pues también tenemos que tratar de evitar que el paciente esté hipóxico, que es FiO2 mayor o menor de 150, y este es uno de los criterios por los cuales debemos pronar de manera temprana al paciente. Si la presión arterial de CO2 es mayor de 48, el paciente puede tener cor pulmonar. Pero hay que tener mucho cuidado. Una cosa es tener 48 o más de CO2 y otra cosa que el precio a pagar por eliminar este CO2 sea demasiado alto. Lo que sí es cierto es que si nosotros tenemos dos criterios de los que ven en la tabla, es muy poco probable que el ventilador le esté causando al paciente cor pulmonar. Pero si tenemos más de tres, es muy probable que el paciente tenga cor pulmonar y tenemos que ser todavía más protectores en nuestras medidas, válgame la redundancia, de protección alveolar. Miren, el problema es que tenemos una gasometría y no tenemos un microscopio para ver el alveolo. Nos entregan una gasometría que tiene un pH de 7.3 y empezamos a estresarnos porque el paciente está yéndose hacia la acidosis. Vemos que la PaCO2 está en 55 o más, lo cual nos hace pensar que es una acidosis respiratoria. Vemos la presión meseta en 27, la meseta menos PIP está por debajo de 18 y creemos que esto le va a hacer daño al paciente. Lo creemos principalmente por un estudio que Andrés Esteban publicó donde dice que los pacientes que tienen más de 48 de CO2, una sola determinación de más de 48 de CO2, tienen una mortalidad mayor que los pacientes que no presentan estos niveles de CO2 durante ventilación mecánica. Eso es completamente cierto, la hipercapnia es mala. Pero el artículo no dice que si tú tienes un paciente con 48 y lo llevas a 35, disminuyas esa mortalidad. Hasta es probable que el exigirle a ese pulmón manejar esos niveles de CO2 sí aumente la mortalidad. El problema es que nosotros no tenemos un microscopio para ver que el alvéolo está perfectamente normal. No está sobredistendido, no tiene cizallamiento, no está en ergotrauma. Pero como vemos un CO2 muy elevado, inmediatamente pensamos en bajarlo. Y vemos una gasometría y estamos muy contentos porque el pH está en 7.45, el CO2 bajó a 35, la meseta aún está en protección y estamos todavía más contentos porque decimos, mira, la meseta menos PIB está a menos de 15. Pero ese cambio que nosotros hicimos en el ventilador, si lo viéramos en el alveolo, ahora tenemos un alveolo sobredistendido y que está sufriendo. Por supuesto que la hipercapnia mata, pero esa mortalidad no es mayor que la que se causa por daño alveolar, por ergotrauma. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la energía que aplicamos al pulmón para eliminar CO2 y los beneficios de eliminar ese CO2. Una forma de desempatar esto es, ya me preocupé por el CO2, eliminé el CO2 y lo ideal sería ver cómo está el ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho sigue siendo esa herradura que envuelve a un ventrículo izquierdo perfectamente redondo, como vemos en la pantalla a la izquierda, pues eso está bien. Pero si tenemos al final de la eliminación de ese CO2 un ventrículo izquierdo crecido, perdón, un ventrículo derecho crecido
y el ventrículo izquierdo perdió esa redondez y ahora está en forma de D, eso fue un precio a pagar demasiado alto para medir los niveles de CO2. Entonces, la meta de CO2 es un pH por arriba de 7.29 con una PaCO2 por debajo de 50. Es una meta que estresa un poco a la gente que mueve ventilación mecánica y es una meta difícil de lograr porque si yo sigo aumentando el volumen corriente o la frecuencia respiratoria, sigo eliminando CO2 y la gasometría cada vez se va a ver mejor. Pero también tenemos que considerar lo que le está pasando al alveolo. Pocas veces se necesitan frecuencias respiratorias mayores de 25 para lograr estos niveles de CO2. Y cuando se rebasan esos niveles de 25, tenemos que empezar a ver la curva de flujo-tiempo para asegurarnos que el flujo llegue a cero. Si el flujo no llega a cero, como se ve en esa línea amarilla, es probable que el paciente tenga autopip. El paciente va a tener más presión positiva de la que nosotros consideramos que le estamos dando y esto puede ser parte de un daño oculto para el pulmón y de una inestabilidad hemodinámica que no entendemos en el paciente. Siempre aseguren que como abajo la curva de flujo-tiempo llegue a cero. Si no llega a cero, consideren que el paciente tiene autopip. En el paciente con ARDS muy frecuentemente es por frecuencias respiratorias demasiado elevadas. La meta inicial del CO2 es un PaCO2 por debajo de 48 con una pH por arriba de 7.29. Pero si no se pueden lograr estas metas logrando protección alveolar, lo que tienen que cambiar son nuestras metas y no romper protección alveolar. 6 mililitros por kilogramo de peso, presión meseta por debajo de 30. Y si esto hace que el CO2 se vaya a 60 con un pH mayor de 7.1, tendremos que tolerarlo en las primeras horas de ventilación mecánica. Otro punto que es complicado, que ya estamos preparando otra clase, es asincronías en el paciente, especialmente en el paciente COVID, porque el paciente COVID tiene un impulso respiratorio demasiado elevado. Y lo que pueden ustedes ver en la curva de presión-tiempo es esta imagen donde habíamos pedido presión positiva todo el tiempo y el paciente hace un esfuerzo respiratorio tan grande que incluso hace presiones negativas. Aunque sean presiones negativas, esta presión se va a sumar a la presión del ventilador de manera positiva en una presión transpulmonar demasiado elevada y esto va a dañar al paciente. Lo primero que tenemos que aprender al ver una sincronía es si le está causando un daño excesivo al paciente. Y todas las ventilaciones donde no se respeten las medidas de protección alveolar, el romper el nivel de PIP va a crear atelectrauma y barotrauma. El doble disparo puede crear volutrauma, es decir, si el paciente no está haciendo lo que nosotros le estamos ordenando con el ventilador, es una buena idea tratar de darle la iniciativa al paciente. Si el paciente respira por él mismo en protección alveolar, esa es una muy buena idea dejarlo que respire por él mismo. Pero si el paciente no respeta por él mismo las medidas de protección alveolar, está respirando y metiendo 800, 900 mililitros de volumen corriente en cada respiración, o está haciendo un esfuerzo que negativiza las presiones del ventilador, pues es un paciente que no puede estar en ventilación espontánea, que va a ser muy difícil acoplarlo en el ventilador y sí tal vez valga la pena en estos pacientes en particular el utilizar relajante muscular. Una regla muy sencilla de la hemodinamia y la PIP es que aplicar PIP a un paciente hipervolémico puede mejorar su hemodinamia, pero aplicar PIP a un paciente hipovolémico es una tragedia. El corolario de esto es que esto de que apliquemos PIP a un paciente hipovolémico es una tragedia no implica ponerle volumen intravascular al paciente para que tolere el PIP. Es más bien ver por qué está hipovolémico. Una forma de ver la hemodinamia y PIP es el delta de la presión venosa de CO2 menos presión arterial de CO2. Si este número es menor de 6, el gasto cardíaco es suficiente para tolerar algunos niveles altos de PIP. Si la PVC está por arriba de 6, pero por debajo de 12, este paciente también, al aumentar el PIP, es muy probable que lo tolere hemodinámicamente. Recuerden esto, las personas que tratan de darle volumen intravascular para que el paciente tolere PIP. Retirar PIP toma unos segundos, eso lo hemos visto cuando, por ejemplo, por accidente se descomprime el paciente del ventilador. Retirar un balance positivo puede llevar días y ser una tragedia. Las reglas de oro: 6 mililitros por kilogramo de peso ideal
del peso predicho ARNET, presión meseta por debajo de 30. Sé que ahí dice presión pico y alguien puede confundirse entre pico y meseta. La diferencia es que el pico lo vemos sin intervención en el ventilador, la meseta tenemos que apretar el botón de pausa inspiratoria, pero si la pico está por debajo de 30, la meseta está por debajo de 30. Pico menos pi por debajo de 18, que el paciente sature por arriba de 88 y una presión arterial de CO2 menor de 60 milímetros de mercurio. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Esto es lo más fundamental que tenemos que saber de ventilación mecánica. Sé que hemos visto muchos conceptos, pero si se quedan con estas reglas de protección alveolar, el saber que el volumen corriente es el parámetro más importante de la ventilación mecánica, pues habrá valido la pena el preparar esta clase, la maravilla de estar con ustedes compartiendo estas situaciones y pues si hubiera preguntas en el chat o si alguien quisiera decir alguna pregunta, quiero terminar con esta diapositiva que es una de las cosas favoritas que vi en las películas de Avengers cuando Tony Stark le pregunta al Capitán América cómo piensan derrotar al COVID, ¿no? Y Capitán América responde, pues juntos. Y Tony Stark dice, bueno, pues van a perder. Capitán América es una de las cosas más inteligentes que he escuchado. Bueno, pues perderemos juntos todos. Yo prefiero perder todos juntos porque sin equipo, haciendo todos igual, el mismo camino, respetando las mismas reglas, no digo que los pacientes sean iguales, pero respetando los mismos conceptos, perdemos. Alguien al analizar nuestros datos va a saber dónde estuvimos mal y lo va a hacer mejor. Pero si ganamos con los de la mañana haciendo una cosa, los de la tarde haciendo otra cosa y los de la noche, no vamos a saber quién tuvo la razón. Es probable que el paciente haya sobrevivido porque fue más fuerte que el COVID y que sus médicos. Entonces, esto es un momento de estar unidos y de hablar de los elefantes blancos. El elefante blanco es el querer cambiar las cosas en la mañana solo porque los de la tarde nos caen mal o porque los de la noche son diferentes a nosotros. Es el momento de decir, vamos a utilizar la tabla FIO2-PIP todos y vamos a tratar de hacer cambios con continuo. Si el paciente está en control presión en la mañana, control volumen en la noche y APRV en la tarde, pues es muy probable si el paciente sobrevive porque fue más fuerte que el COVID y sus médicos. Ojalá haya muchas preguntas porque yo puedo hacer esto todo el día. No sé si alguien haya puesto ya en el chat alguna pregunta, déjenme leer. O si alguien tenga alguna pregunta en el chat. Hola, doctor Monares, buenas tardes. No sé si me escucha. Muy fuerte y claro, tus órdenes. Hola, doctor. Soy Francisco Ronquillo de la UMAE de Puebla, residente de terapia. Sí. Una pregunta. El uso indicado o el momento en el que esté indicado el uso del ECMO en este tipo de pacientes, ¿sería la falla de la ventilación mecánica previa a o cuál es algo que pudiera comentar acerca de esto? La situación de utilizar ECMO primero va en el contexto de que no tenemos suficiente evidencia para decir que ECMO funciona. ¿Sí? Tenemos una evidencia parcial, pero si la pregunta es cuándo usar ECMO, son dos situaciones. Uno, el paciente es recuperable si le damos tiempo. Y dos, no podemos darle tiempo con el ventilador porque estamos fuera de protección alveolar. Ese es el momento en el que se debe considerar ECMO. Uno puede decir, mira, este paciente solo tiene falla respiratoria, pero se nos está muriendo de hipoxia, tiene 70 de saturación, y aunque yo rompí la regla de presión meseta que no debí de haberle hecho y la regla de volumen corriente, no logro hacer que oxigene o elimine CO2 adecuadamente. Ese es el paciente candidato a ECMO. Y una cosa muy importante, en el COVID, y bueno, en casi todos los ECMOs, tenemos que tomar la decisión y canular al paciente antes de 7 días. Porque si el paciente está fuera de protección alveolar más de 7 días, si el paciente ha estado en hipoxia severa más de 7 días, pues es muy poco probable que sea recuperable. Respondiendo fácilmente a esta pregunta ¿es un paciente recuperable?
sí le permito estar nuevamente en protección alveolar y no hay forma de tenerlo en protección alveolar con el ventilador. Esa es la respuesta. Gracias, doctor, muy amable, excelente plática. Gracias. Me están preguntando si hay alguna situación para inhibir la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Lo primero y más importante es que no sabemos si se rompió el mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica porque el paciente está excesivamente vasodilatado, en cuyo caso no se oye lógico tratar de ponerle un vasodilatador. O si el paciente está en vasoconstricción pulmonar hipóxica y debemos hacer una vasodilatación. El doctor Luciano Gattignoni, que fue el primero en decir este mecanismo de hipoxia en un inicio es un bajo BQ y es una pérdida de la del mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces lo que recomienda es un vasodilatador que pudiera ser iloprost o algo inhalado junto con norepinefrina. Es decir, por un lado estamos cerrando los vasos periféricos y por el otro estamos abriendo específicamente los vasos pulmonares. Esto es una pregunta que, como para todas las cosas que hay en COVID, todavía no sabemos, pero creo que vale la pena intentar esta combinación de iloprost y norepinefrina. Los centros que están utilizando óxido nítrico están teniendo resultados contradictorios. Vamos a tener que, como en todas las cosas, esperar a que haya más casos y más seguimiento para poder darle un poco de respuesta al asunto. Otra pregunta es, cuando el paciente se encuentra en acidosis respiratoria fuera de meta de pH, incluso fuera de meta de PCO2 permisiva, ¿se debe considerar la fórmula estandarizada para la corrección de la frecuencia? Nosotros, cuando empezamos a hacer ventilación mecánica, nos dijeron que lo más importante era bajar el volumen corriente y que no importaba la frecuencia respiratoria. Empezamos a poner frecuencias respiratorias de 34, 36, porque nos decían que la frecuencia era inocua y el poder mecánico, la fórmula del poder mecánico ahora nos dice que esta ventilación no es inocua. Tenemos que lograr un equilibrio. Si el pH está por arriba de 7.1, es muy poco probable que el nivel de CO2 nos cause un problema. La fórmula de frecuencia respiratoria nueva es igual a PaCO2 actual por frecuencia respiratoria actual sobre PaCO2 meta, depende de cuál es mi meta de CO2. Primero tengo que establecer cuál es la meta. Obviamente un paciente hipercárnico no puede ser 35, no puede ser 45. Si la quiero llevar a 60, porque me preocupa mucho que esté por arriba de 60, se puede utilizar la fórmula. Pero más que utilizar la fórmula, es establecer bien en claro cuál es mi meta de CO2. El abordaje insiste en ser muy pacientes. pH arriba de 7.1, PaCO2 cercano a 60 y esperar a que el pulmón se recupere. Lo que más nos ha enseñado COVID, lo que más nos ha enseñado ECMO, es a ser muy, muy, muy pacientes. ¿Cuánto tiempo mínimo en un paciente relativamente estable pasa antes de modificar los parámetros en ventilación? Pues si está estable, yo esperaría 30 minutos antes de ver alguna modificación, incluso una hora. Sí, me da mucha pena. Siempre se confunde un poco porque hablo algo indiferente de presión meseta y presión pico. Quiero insistir mucho en este punto. Dice, fue una excelente plática. La única pregunta que tendría en el driving pressure meseta menos PIP, ¿se toma en cuenta la pico o la presión meseta? Bien importante. La presión de distensión, la llamada driving pressure, la presión de distensión es meseta menos PIP. Yo lo que digo es que la meseta siempre está más alta que la PIP. Si la, que la pico siempre está más alta que la meseta. Si la pico está en 30, es imposible que la meseta esté por arriba de 30. Y yo con eso puedo tomar un poco de decisión cuando estoy falto de tiempo en ver qué ventilador tengo que ver primero. Pero siendo muy estrictos, la fórmula es meseta menos PIP. Todo lo que dije se aplica a presión meseta. Lo único que les digo es que la presión pico siempre está por arriba de la presión meseta. Tal vez deba de quitar esto porque causa mucha confusión. No hay confusión. Esto es meseta menos PIP siempre. Doctor, buenas. Me habla Paul de Ecuador, R3 de urgencia.
A tus Doc, órdenes. primero felicitarlo, una excelente charla. Doc, no le entendí muy bien la clase, o sea, la primera parte de que usted decía que el paciente intubado tenía una PAFI menor a 160 y los no intubados mayor a 190. O sea, es cuando yo intubaría a ese paciente, o si lo dejaría ahí, o me mejoraría la mortalidad o no. O sea, esa parte... No se entiende mucho porque esto es algo que no todos sabemos. O sea, todavía no estamos, todavía no tenemos esto, pero voy a tratar de resumirlo nuevamente. ¿Qué es lo que yo hago? Lo primero es lo que dijo Martin Tobin. Si están viendo ya la pantalla, lo primero es ver el trabajo respiratorio del paciente. Si el paciente está respirando tranquilo, si es cierto que existen estos hipoxémicos felices, pues yo no creo que alguien que está feliz deba de ser intubado. Lo segundo es, ya vi un trabajo respiratorio del paciente que parece adecuado, no está muy taquipneico, el paciente no está diaforético, el paciente no tiene una facies de angustia. Le pido en una sola respiración contar del 1 al 30. Si logra contar más de 10 por más de 10 segundos, ese paciente tiene un trabajo respiratorio y una oxigenación adecuada. Lo podemos decir incluso sin un pulso oxímetro. Esto es lo importante de la prueba de Roth, que nos ayuda a tener reserva de recursos. Si el índice de ROX, la saturación por 100 sobre FiO2 por frecuencia cardíaca por frecuencia respiratoria, es menor de 6, es muy probable que el trabajo respiratorio de este paciente no sea adecuado. Si al aumentar la concentración de oxígeno o la presión no invasiva, la presión positiva no invasiva, no sube el IROX por arriba de 6, ese es un paciente que va a fracasar y que tarde o temprano va a requerir ventilación mecánica. Si se necesita un aumento de... Sí, sí te escucho. Doc, lo que póngase, por ejemplo, en mi hospital, el índice de ROC está a las puntas con flujo nasal alto. Sí, ajá. Pero póngase, en mi hospital no hay ese dispositivo. Entonces, ¿con qué otro dispositivo más? Con cualquiera. O sea, el índice de ROX fue diseñado para puntas nasales, pero sirve para puntas normales, sirve para máscara reservorio, porque tú lo que necesitas es la concentración de FiO2 que te está dando el paciente, o sea, el recurso. Es decir, si estás con puntas convencionales, pues vas a hacer el índice de ROC con punto 3. Si estás con máscara, a 10 litros minuto con punto 5, y si estás con máscara reservorio con punto 7. Lo que te han dicho siempre, que es la concentración de oxígeno. El índice de ROX se diseñó para puntas nasales de alto flujo, pero no es exclusivo para puntas nasales de alto flujo. Lo puedes utilizar con puntas nasales, lo puedes utilizar con Venturi, lo puedes utilizar con máscara reservorio. Y al final, las decisiones que tú has tomado de intubar o no intubar un paciente van a ser las mismas en COVID. Lo que decíamos es que si alguien tiene una SAFI mayor de 212, ese paciente tiene pocas probabilidades de ser intubado. Y los pacientes que tienen una SAFI menor de 160 son los que tienen altas probabilidades de ser intubados temprano. Pues tú míralo, si alguien llega con una saturación menor de 80 con puntas nasales normales, pues es un paciente que ya estás pensando en intubar. El problema es el paciente nunca intubado y la intubación tardío, que se parecen un poquito. Andan saturando 90 con 3 litros, a los 6 litros 94. Es el típico paciente que dicen, creo que está aguantando. La diferencia es que el que nunca se intubó no tiene disnea, es uno de estos hipoxémicos felices que le llaman, y la intubación tardía fue alguien, oye, es que satura 90, sí, pero con 30 de frecuencia respiratoria y con 120 de frecuencia cardíaca. O tú lo ves y sin intercostales. Esa es la situación de intubación temprana. Espero que con eso haya quedado un poco más claro. Sí, Doc, muchísimo más claro. Gracias. Gracias a ti. Alguien me había dicho de sedación cuando tienes vasoconstricción pulmonar hipóxica. Si el problema es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, pues lo mejor que puedes dar para dar sedación es ketamina intravenosa, o si tienes algún sistema de gas anestésico
como el anaconda, puedes dar un gas inhalado. El poder mecánico más de 17 joules. Esto es una cosa que el poder mecánico en el chat o puedan hablarlo. El poder mecánico es esta fórmula 0.098 por frecuencia respiratoria, por volumen corriente, por presión pico, menos meseta menos pipa entre 2, menos el número que pensaste. Si tú haces esta fórmula y es menos de 17, es poco probable que estés lastimando al paciente con el ventilador. Si tienes más de 17, todos los pacientes van a desarrollar un cierto daño ocasionado por el ventilador, pero hay algunos pacientes que tienen que tolerar ese daño para sobrevivir. En definitiva, los pacientes que tienen más de 20 joules, 22 joules, son pacientes con alta mortalidad. Vean cómo a lo largo ¿Sí? El doctor Chava de Veracruz. Oye, mi Chava, ¿cómo estás? Aquí diferenciando con uno de los residentes. Sí. Siempre he dicho que la mitocondria se alimenta con 2 milímetros de mercurio. Sí, Gatinier está de acuerdo contigo. Ajá. Hay problema con ellos porque son muy apegados a un número. No quieren despertar a los pacientes y procesarlos. El paciente no tiene 200 o por lo menos 150 de PF. Poniendo que todas las demás variables se encuentran con condiciones, pero ellos si ven una PF de 140 no los quieren aprovechar, quieren seguirlo. Y no quieren iniciar el winning porque no cumplen la PF. Y pues pronto espera que documentemos que a pesar de que este tipo de pacientes pueden tener PF por debajo de 150, mantenerse extubados, y esto va en relación a los mecanismos de hipoxemia ya descritos de esta patología. Sí, viene un punto aquí muy importante. ¿Por qué intubaste a este paciente? Casi ninguno de estos pacientes son intubados por una PaO2 FiO2 baja, ¿sí? Se intubó porque tenía un trabajo respiratorio excesivo. De hecho, si te vas al concepto, no estoy muy de acuerdo con ese concepto, los famosos hipoxémicos felices, pues nadie intubaría a una persona feliz. Si yo les digo a ustedes, les presento a esta persona tiene 40 de PaO2 FiO2. Esta persona tiene 21 de CO2 y tiene 7.5 de pH. Si le haces un ultrasonido pulmonar, tiene 5 líneas B en cada cuadrante pulmonar. El paciente está respirando 30 por minuto y refiere una disnea 2 de 10 de Borg. Con esta historia clínica creo que todo el mundo está pensando en intubar al paciente. Pero si yo les digo, vamos a ver qué está haciendo el paciente. El paciente está a punto de cumplir el más grande sueño de su vida, que es llegar a la cumbre del Monte Everest. Y está a punto de lograrlo. Nadie, creo yo, en su sano juicio, espero, intubaría a este paciente, a pesar de que todos dijeron, oye, con esa gasometría no queda otra que intubarlo. Entonces, no son nuestras metas ni nuestros miedos los que deben de conducir nuestra terapéutica. Son las metas del paciente y las esperanzas del paciente, ¿sí? Si tú me dices, oye, el paciente tiene 140 de PaO2 FiO2, ¿lo despertamos? Pues yo te voy a decir, mira, hay un concepto de hacer una ventana neurológica diaria que es un criterio de calidad en la terapia intensiva. Si el paciente despierta y se pone muy asincrónico, muy taquipneico, muy diaforético, pues entonces hay que volverlo a dormir. Pero si el paciente con 120 de PaO2 FiO2 está tranquilo, no está taquicárdico, no está diaforético, con un adecuado trabajo respiratorio, pues vale la pena tratar de progresarlo. No es tu concepto, es la meta y las aspiraciones del paciente. Yo soy alguien que se guía por números. Prácticamente no puedo tomar una decisión si no hay un número, pero primero me aseguro que los números sean los adecuados para el paciente, no para mis metas. Si el paciente con 120, 130 de PaO2 FiO2 está sin trabajo respiratorio,
sin taquipnea, sin diaforesis, pues a mí me parece que sí se puede progresar. Si tienes 180 de PaO2 FiO2, pero cuando lo despiertas se va a 38 de frecuencia respiratoria y está diaforético, pues ese paciente no se puede progresar. Espero que eso responda a la pregunta. Y terminando lo del poder mecánico. Esta es una fórmula, pero no sé si lo estoy compartiendo. Esta es la fórmula más simplificada que existe del poder mecánico. Realmente no hablé de ella porque pues hay tantas fórmulas y tantas cosas, pero con un poquito de práctica no necesitan una calculadora para ver el poder mecánico del paciente. Volumen minuto por la suma de pico más PIP más flujo entre 6. No necesitan que el paciente esté en control presión, en control volumen. Pueden ver en la gráfica de flujo a dónde llegó el flujo pico inspiratorio. Todo se lo dividen entre 20. Si el paciente tiene 10 de volumen minuto, tiene 25 de pico, más 10 de PIP, más 60 de flujo son otros 10, entre 20 el paciente tendrá más o menos 15, 14 de poder mecánico. Y la idea es que un paciente normal, un pulmón normal, con 12 joules, oxigena y elimina CO2. Un paciente por debajo de 17 joules, muy poco probable que el ventilador le haga daño, pero un paciente con más de 22 joules es un paciente que le puede hacer mucho daño al ventilador. El único problema es qué tanto se va a morir de hipoxia, qué tanto se va a morir de CO2. No es que a todos los ventilemos con 17 joules. Habrá algunos pacientes que necesiten 4, 5, 24 horas con 20 joules para sobrevivir. Y habrá pacientes que puedes mantenerlos con 17 joules, por debajo de 17 joules todo el tiempo. Alta frecuencia en adultos, definitivamente no. Alta frecuencia en adultos, hay suficiente evidencia para decir que no es adecuada. Incluso acaba de salir un estudio donde ya se ve que tal vez en niños tampoco es adecuada. Entonces, definitivamente alta frecuencia, aunque tengamos el recurso, no me parece correcto. El uso de esteroides actualmente con el nuevo estudio, pues sí vale la pena poner 6 miligramos de dexametasona durante 10 días al paciente con ARDS. Es un estudio que no es randomizado, pero es un buen nivel de evidencia de que no hace daño. No hace daño y probablemente en los pacientes que requieren oxígeno y presión positiva, salve vidas. Entonces, hasta el momento, 6 miligramos de dexametasona durante 10 días es una buena estrategia. Y recuerden esto, hay gente que dice, oye, quítale todos los medicamentos. Bueno, si no estás dentro de un protocolo, quítale todos los medicamentos COVID. Pero tenemos que hacer protocolos. Las mismas personas que hace un par de semanas satanizaban a quienes ponían esteroides, ahora dicen que hay que ponerle dexametasona a todos, y esto no es una situación de contento, esto es una situación de que a nosotros, a esta generación, nos toca comprobar que la intervención que queremos hacer es segura. Y en las siguientes generaciones, en los siguientes años, es a los que les toca decir que la intervención es eficiente. Entonces, esteroide dentro del protocolo actual de 6 miligramos durante 10 días, sí. ¿Cuándo se considera adecuado disminuir el soporte cuando hay un PIB más de 10? Pues lo primero que se logra disminuir es la FiO2. Después vemos que la distensibilidad empieza a mejorar y para mí, después de lograr disminuir la FiO2, debe de empezarse a buscar la disminución de la presión positiva. Marcelo Amato es una de las grandes mentes en ventilación mecánica. Él considera disminuir el PIP hasta el último, casi la progresión de despertar a los pacientes con el mismo PIP con el que estuvieron durante sus etapas más agudas. Es un extremo de esta situación, pero a mí me parece que en cuanto la FiO2 está sin cambios durante algunas horas por debajo de los límites permisibles de toxicidad, por debajo de 70, cuando ya no ha habido cambios en la oxigenación después de 12 horas, es una buena idea empezar a disminuir la PIP. Eso es al menos lo que yo hago. Espero que haya quedado aclarado la pregunta del poder mecánico. No es que todos deban de estar en 17 joules. Lo mejor es que estén en 17 joules, pero hay pacientes que van a sobrevivir solo porque están a 20 joules. La cosa es que está mal
tratar de tener a alguien en 300 de PO2 con 35 de CO2 en 30 joules. El equilibrio, la siguiente pregunta que hay que responder en ventilación mecánica es cuál es el equilibrio entre la oxigenación, la eliminación de CO2 y los joules. Muy bien, creo que ya respondimos todas las preguntas del chat. No sé si haya alguna pregunta más. La grabación, no sé quién la grabó, pero pues por favor, si la pueden compartir, con mucho gusto compártanla. Doc, solamente espero de que igual haya estos temas interesantes y que sigan convocando así a más médicos. Por ejemplo, lo que sí me parecería bien es otro tema que en este caso sea el winning. Ah, sí, es el siguiente. Es el siguiente tema. Mira, me pidieron que hablara de asincronías, que es lo siguiente que sigue, pero después de asincronías vamos a hablar de retiro del ventilador. Actualmente estamos en un grupo que se llama WeVent, donde acabamos de hacer un consenso entre amigos de cómo retirar al paciente de COVID. Realmente no hay nada diferente, COVID o no COVID, pero sí, va a ser el siguiente tema después de que abordemos lo de asincronías. Con mucho gusto. Y nosotros por redes sociales vamos a estar difundiendo esto y espero esta vez con más tiempo. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? Los residentes de medicina interna del ABC, que originalmente esta plática era para ellos, pero son personas muy nobles y compartidas y abrieron el foro para todos nosotros. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Bueno, pues si ya no hay más, en el chat me parece que ya no hay más. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Espero que nos reunamos pronto. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que por hoy es todo. Bueno, pues daremos terminado la reunión por hoy. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. ¿Sabes? Me faltan tantas piezas que no las encuentro. ¿Qué no me has ayudado?